Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador hay un revuelo sin nombre. La causa, la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel. Y ese revuelo tiene dos ejes de impacto. En el correísmo se ha producido un ensamblaje mayor, una fuerza cohesionadora alrededor del líder excarcelado. Y por otro lado, una división en la derecha porque los radicales de este sector cuestionan a Guillermo Lasso. Por supuesto, dicen que hay un acuerdo para dejar en libertad al exmandatario, lo cual el propio presidente del Ecuador lo ha negado la noche de ayer. ¿Por qué ocurre esto ahora en medio de una crisis económica y una desaparición del Estado en la atención básica a los ciudadanos? De esto conversaremos a continuación con el sociólogo y analista político David Chávez. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, David. ¿Cómo estás? Orlando, muy complacido de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo entiendes este efecto que ha tenido la salida de Glas? Ya algunos lo llaman el efecto Glas. Por un lado, cohesiona, ensambla, aglutina de nuevo a todas las fuerzas que estaban un poco dispersas a nivel local y territorial del correísmo, y por otro lado ha producido una debacle en la derecha donde todos se pelean contra todos, incluso ahora contra el presidente Guillermo Lasso, hablando de un pacto. Me parece que en una lectura más general, más allá del pacto, de si hubo pacto o no hubo pacto entre el correísmo y el gobierno, lo que hemos visto en las últimas semanas en el escenario político en el Ecuador es un cambio, una correlación de fuerzas políticas que no terminaba de estar suficientemente claro, sino hasta este momento en que ocurre la liberación de Jorge Glas. Específicamente, este viraje en el campo estricto de la política en relación a un predominio muy significativo del gobierno, particularmente en el legislativo, que se mantuvo hasta hace un poco menos de un mes, digamos. A partir de ahí, a partir de el otorgamiento de amnistías a los perseguidos políticos de las protestas de octubre de 2019, se nota un viraje que tiene como espacio precisamente la Asamblea, el legislativo, en donde algunas de las fuerzas que estaban alineadas con el gobierno, muy probablemente por cálculos políticos, hay que tener en cuenta que en Ecuador el año que viene tendremos elecciones seccionales, elecciones locales, y estas fuerzas muy probablemente haciendo cálculos con ese horizonte se alinearon del gobierno, digamos, y se alinearon más bien con el correísmo en la Asamblea. Me parece que ahí hay un punto de quiebre en este nuevo escenario que está viviendo la política en el Ecuador. Y creo que en el balance final, quien está saliendo fortalecido de ese cambio en la correlación de fuerzas es efectivamente, como ya has adelantado, el correísmo, mientras la derecha, en torno al gobierno de Lasso, empieza a dar muestras de que está teniendo serios problemas para mantener su cohesión como tendencia, ¿no? Evidentemente hay un sector de la derecha, el sector más radicalizado, que es profundamente y fanáticamente anticorreísta, que está mirando inclusive en esto una traición del gobierno de Lasso. Pero creo que es este escenario de cambio en la correlación de fuerzas el que está marcando este momento, que todavía es difícil saber hacia dónde va a ir, y yo creo que el gobierno todavía tiene un control político del Estado bastante fuerte. Creo que los sectores dominantes tienen un control del Estado bastante fuerte. Hay que ver hasta dónde una alianza que hasta ahora había sido muy sólida de todos esos sectores se podría resquebrajar por esta decisión. Claro, pero David, parecería que incluso en este sentido lo que ha funcionado en los últimos años en el Ecuador es un clivaje político, como lo dicen ustedes también, entre los anticorreístas y los correístas, pero en cambio en el anticorreísmo no parecería que hay un proyecto, porque primero se alía Lasso con el Partido Social Cristiano, después se pelea. Después se alía con Pachacuti y luego se pelea. Se reúne con Izquierda Democrática y después le denuncia a su líder o a su candidato presidencial de estar queriéndolo sobornar al gobierno. Entonces, ¿de qué liderazgo político, de qué proyecto político en claro estamos hablando desde el gobierno de Guillermo Lasso? No, es que la derecha ha tenido desde los tiempos del gobierno de Correa como único proyecto político el anticorreísmo. Es decir, es un proyecto, más allá de eso, es un proyecto que no tiene nada. Y la derecha además en el Ecuador no termina de entender esto, pero es un fenómeno que no es estricto al Ecuador. Si miramos solo regionalmente, la ausencia de liderazgo y de proyecto político en las derechas es pavorosa, de un proyecto político democrático, quiero decir. El único proyecto político que pueden enarbolar más allá de la persecución a los gobiernos de izquierda, que es lo que les ha caracterizado a todos los gobiernos de derecha en la región, por ejemplo, es el de un proyecto autoritario de corte neofascista.
Me parece, y esa es una de mis preocupaciones sobre la coyuntura actual en el Ecuador, me parece que esto sí puede abonar el terreno a que esa derecha más radicalizada, que no es la de actores políticos solamente, ni siquiera son los más importantes en esa derecha un tanto fascistizada que uno ve en la escena pública son los medios de comunicación, por ejemplo. Son ciertos representantes y ciertas voces importantes de la opinión pública que viene de los medios de comunicación de la derecha. Pero esto además está muy extendido en cierta porción importante de la población. Entonces, uno de los escenarios posibles a futuro es que se abone el terreno para que aparezca un liderazgo con un proyecto autoritario, un proyecto antidemocrático y que logre captar y canalizar esa votación luego de lo que desde esa perspectiva se puede entender como una derecha blanda, digamos, que no creo que es el caso, pero desde esa perspectiva se puede entender así, que sería la que representa a Guillermo Lasso. Sin embargo, volveríamos sobre lo que has señalado inicialmente. La derecha está fragmentada, está dividida y parece que va a resultar muy difícil que el gobierno pueda aglutinar de nuevo a la derecha a su alrededor. Claro, pero aquí también cuenta el modo en que está abordando la política Guillermo Lasso. Se le ven unos andariveles bastante turbios, bastante extraños, con poco liderazgo, con poca autoridad, además, dentro de su propio equipo, porque ha perdido ministros, ha tenido que sacar de la asamblea a asambleístas, a legisladores para ponerlos en el gobierno, en el gabinete. Entonces, quizás también ahí cuenta lo que se ha dicho tras papeles, tras cortinas, tras los escenarios políticos de parte de quienes apoyaron a Guillermo Lasso, que él es un come solito, que es casa sola, que solamente trabaja para sí mismo y para sus intereses y que los demás no le importan lo que hace. Eso lo estoy casi que citando. Lo que dicen él es, él compra gente para poderle servir y cuando no le sirve, los despide. Entonces, ¿de qué clase de liderazgo estamos hablando en Guillermo Lasso? No, indudablemente hay una ausencia total de liderazgo político en el gobierno en general. Guillermo Lasso es un presidente bastante ausente, un presidente que responde tarde a los conflictos de todo tipo. Puede ser una catástrofe natural, puede ser una masacre carcelaria, puede ser un golpe político como el que acaba de tener por la liberación de Glass. Es curioso, yo digo, siempre es un presidente que trabaja solo en horario de oficina y solo de lunes a viernes. Es decir, cuando ocurren este tipo de cosas que usualmente han ocurrido en fin de semana, Lazo no da la cara sino hasta varios días después. Evidentemente ahí hay un vacío de liderazgo político, es indiscutible, pero también al mismo tiempo hay una confianza en el poder que la derecha concentró en estos años desde el gobierno de Moreno. No olvidemos que Moreno era poco más o menos igual que Lazo, es decir, un presidente ausente, un presidente que no trabajaba, que no tenía ninguna visión de liderazgo político ni de proyecto político y sin embargo logró mantenerse y de hecho ahora es un protegido de la OEA de Almagro, no hay que olvidarlo. Eh, ¿Qué es lo que pasa con Lazo ahora para que sea diferente a Moreno? Para empezar, no tiene ni un año de gestión y me parece que en segundo lugar no ha tenido la capacidad de mantener la cierta cohesión que las élites tenían. Me parece que esa puede ser una posibilidad, ¿no? De que ahí había, con Moreno había una cohesión y un acuerdo de élites muy fuerte en los que estaba el propio Lazo. Guillermo Lasso no ha logrado mantener esa cohesión que dejó establecida Moreno, que hay que decirlo, para el caso ecuatoriano eso es inédito. Las élites nunca tuvieron una cohesión como la que lograron con el gobierno de Moreno, nunca en la historia, digamos, al menos en la historia reciente. Entonces, me parece que esto es lo que Lasso no ha logrado mantener. Todavía para mí no es suficientemente claro por qué. Podría ser efectivamente que ha prevalecido sus estrictos intereses económicos, o podrían ser sencillamente desacuerdos al nivel de quien gestiona, vamos a usar sus palabras, las de ese sector, quien gerencia este bloque de poder que se había consolidado con Guillermo Lasso. A mí me parece que aquí, por ejemplo, hay un factor clave del cual, insisto, aún no tengo claridad sobre cuáles son los roles y cuáles pueden ser las posibles disputas internas de ese bloque cohesionado de poder, pero me parece que un factor clave es la posición de la embajada en todo esto, la embajada de los Estados Unidos. Eh, Uno podría, porque digamos, uno de los puntales muy fuertes de la persecución política al correísmo ha sido precisamente la posición de la embajada, tanto así que en estos días hubo declaraciones de un ex policía, ministro del Interior, que fue ministro de Seguridad, que fue nombrado, según él, fue sugerido por la embajada. Esta situación y esta interpretación de que habría un pacto con el correísmo podría poner cierta tensión también a ese nivel, al nivel de la relación del gobierno con la Embajada de los Estados Unidos.
Me parece que aún no es muy claro, pero insisto, es evidente que todos estos actores al interior de este bloque de poder, que venía funcionando de manera muy cohesionada, seguramente están moviendo sus posiciones, están redefiniendo sus estrategias y sus jugadas en ese bloque de poder. Claro que sí. Me quitaste la pregunta porque se va a mencionar el tema de la embajada, pero bueno, ya vamos a analizar. Hagamos la primera pausa, David, y volvamos en la segunda parte para analizar hasta dónde esta confluencia de crisis carcelaria grave, profunda y de inseguridad también, más la crisis económica y la crisis política pueden configurar un escenario distinto para los actores políticos en lo que resta de este año. Vamos a la pausa y volvemos con David Chávez para seguir analizando este momento político fascinante para el análisis, pero preocupante para la vida de los ecuatorianos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con David Chávez, sociólogo y analista político a propósito de lo que vive en el Ecuador. David, mencionaba al finalizar la primera parte que este momento se ha producido una confluencia de tres crisis que dan cuenta de una geografía política bastante preocupante para algunos y a otros con un pronóstico de carácter reservado, es decir, una crisis carcelaria y de seguridad muy grave con centenas, más de 400 muertos en menos de un año, unos hablan incluso de 503 en lo que va del 21 al 22. Y al mismo tiempo una serie de asesinatos violentos y a eso se suma la crisis económica, el desabastecimiento de servicios básicos en hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Y lo que hemos hablado de la crisis política. Este mapa, esta geografía política, ¿a dónde puede llevar? ¿Qué es lo que se esperaría para resolverla, para asumirla o por lo menos para afrontarla con cierta respetabilidad? Mira, primero me parece interesante hacer esta relación de contexto porque esto nos permite conectar las dos cosas, es decir, conectar lo que representa la liberación de Glass con la gravísima situación en todos los órdenes que afronta el país. Una de las peores crisis de su historia contemporánea. No recuerdo una de tal gravedad como la que estamos viviendo. Quizá el feriado bancario, pero el feriado bancario no llegó en niveles de seguridad y de institucionalidad a un extremo tan grave como el actual. Eh, ¿Por qué digo que ahí hay una conexión? Porque indudablemente Glass representa la persecución política contra el correísmo, lo que ya hemos dicho, esta ausencia de proyecto político de la derecha que convirtió a esa persecución, a esa especie de santa inquisición política en la única bandera de lucha, precisamente sirve para ocultar esa ausencia de proyecto y esa incapacidad de superar políticamente en términos democráticos lo que el correísmo significó para el Ecuador. Me parece que es ahí donde se juntan las dos cosas, ¿no? Apelar a una corrupción que además es bastante, en mucho un ejercicio de ciencia ficción, me refiero al caso particular de Glass. Es increíble en estos días, digámoslo de paso, cómo quienes están enardecidos en contra de la decisión del habeas corpus a favor de Glass no hacen más que repetir insultos, repetir el odio, cuando sería muy fácil evidenciar la corrupción de Glass si podrían mostrar todas las pruebas con las cuales supuestamente se le condenó. No muestran nada de eso porque no tienen nada. Y sin embargo siguen exacerbando el odio, ¿no? Entonces me parece que ahí evidentemente hay una conexión que hay que tener en cuenta. Es decir, la derecha quería volver a tomar el poder, las élites y las clases dominantes con ella, volver a su control directo del Estado y a sus negocios particulares sin importarles el país, sin importarles el proyecto nacional. Cada uno de los actores que estuvieron cercanos o dentro de ese bloque de poder del que he hablado, ansiaban volver a tener sus pequeños espacios de poder en el Estado. Todos volvieron a eso. Eso fue una política de reparto, como se ha dicho en el gobierno de Moreno, pero que es una condición estructural del sistema político ecuatoriano. Así han gobernado las élites por mucho tiempo, repartiendo siempre pequeños espacios de poder a ciertos sectores y quedándose ellos con los espacios más grandes. Entonces, claro, enfrentar a un proyecto que fue distinto a eso, que tuvo una amplia legitimidad democrática como el correísmo y que además, como pocas veces en la historia del Ecuador, significó un proyecto democratizador, incluyente, que puso a andar el Estado, en un Estado como el ecuatoriano que se caracterizaba por ser siempre un lastre,
era muy difícil para esa derecha de la que estamos hablando, esa derecha carente de proyectos, sin liderazgo, sin capacidad de gestión, sin cuadros suficientes para gestionar el Estado, era muy difícil que pueda contraponerse con ese otro proyecto en términos democráticos. El fenómeno que además, como sabemos, también se ha replicado en toda América Latina. Entonces, el recurso fue exacerbar esta demonización a partir de la corrupción. ¿A qué nos llevó eso? Que acá en el Ecuador tuvo el nombre de la descorreización. ¿A qué nos llevó eso? A esta gravísima crisis, ¿no? Y me parece que ahí la salida, esto no se puede sonar de algún modo exagerado en cierta perspectiva, pero la salida es volver a tener poderes públicos con legitimidad democrática suficiente para poder llevar adelante las reformas, más que las reformas, las acciones básicas que se requieren para resolver los gravísimos problemas que estamos afrontando. Y eso es lo que no tenemos. El Ecuador tiene en este momento un vacío de legitimidad democrática a nivel de los poderes políticos impresionante. Lasso ha implosionado su respaldo popular, la Asamblea Nacional, el Legislativo también, es decir, nadie cree, hemos vuelto a los peores momentos de la credibilidad del Legislativo y del Ejecutivo, y por eso además el Poder Judicial es el único que sigue operando como si fuese el primer poder del Estado. Yo creo que es necesario, tenemos un mecanismo constitucional para eso, aunque esto me parece que ya salió del escenario político, aquello de la muerte cruzada, voy a ponerlo en estos términos, era necesario tomar una medida como esas para resetear el sistema político, digamos, y tener fuerzas políticas con mayor legitimidad. Me parece que esa ya no es la vía, y creo que ahora la vía es un poco más larga, ya no hay atajos para eso, digamos, la vía es más larga y dependerá de cómo las fuerzas políticas acumulen poder y acumulen legitimidad democrática en las elecciones que se vienen, en las elecciones seccionales del año siguiente y de ahí en adelante hacia las presidenciales del 2025. Lamentablemente para el Ecuador, 3 años es muchísimo tiempo frente a los graves problemas que tenemos y frente a un gobierno que además ha dado muestras de una incompetencia proverbial. Claro, pero ahora quisiera tocar un tema a propósito de esto de la acumulación de fuerzas con la presencia ya en la calle, como se vio el domingo en el recorrido que hizo Jorge Glass por la carretera desde Santo Domingo, perdón, desde La Tacunga, pasando por Santo Domingo, Quevedo, Durán, hasta Guayaquil, se ve una nueva presencia de un liderazgo nacional que le hacía falta al correísmo. Evidentemente tiene líderes locales en Guayas, en Pichincha, en Manabí, pero no tenía a esa figura fuerte a nivel nacional, porque no está Rafael Correa. Glass se va a convertir en esa presencia en los ojos, en la mirada, en la voz de Rafael Correa, de modo que pueda convertirse también en esa otra figura que hacía falta, es decir, alguien que pueda ser el contradictor político natural del correísmo contra, digámoslo así, el gobierno y la derecha. Me parece que ese es un escenario muy probable. Efectivamente, ya en estos primeros días de su liberación se ha visto cómo ha logrado aglutinar al correísmo, además logra el efecto que lograba Correa, no creo que en el nivel de Correa, por supuesto, pero este efecto de juntar ahí a distintas facciones, a veces medio enfrentadas entre sí, que podrían haber llevado, me parece que uno de los objetivos de la persecución política indudablemente era ir fracturando al correísmo, y sin embargo el correísmo ha logrado mantener su unidad hasta ahora, con una figura como Las, que es un liderazgo efectivamente de otro nivel a los que estaban haciendo frente, digamos, a la persecución y demás, me parece que eso va a consolidarse sin duda. Además, porque Glass se convierte en el símbolo de aquello por lo cual el correísmo ha venido luchando en todos estos años, el símbolo de la persecución política. Más allá de lo que pueda, de ese rasgamiento de vestiduras que la derecha hace en este momento, en el resto de la sociedad, me parece que, para empezar, en el correísmo es indiscutible que esto es un acto de justicia. Yo personalmente creo que sí, es decir, para mí Glass es un perseguido político y esto acaba de ser un acto de justicia frente a esa situación. Para la militancia, sin duda, esa es la lectura, pero me parece además que hay que evaluar, y yo tengo la impresión de que esto va a tener también un impacto en el electorado en disputa, digamos, que vamos a tener, ¿no? Me parece que más allá de los electorados duros del correísmo y de la derecha, que estaba más o menos anclada con Lazo hasta ahora, no hay mucha discusión, quizá ahí se muevan hacia uno y otro lado, pero hay un electorado en disputa que o bien podrá irse un poco más hacia la izquierda con el correísmo, o bien podrá irse hacia una derecha más dura, si es que aparece algún liderazgo de estos más autoritarios en el lado de la derecha.
Entonces, en esa posibilidad también de cohesionar, de recuperar el terreno perdido en el electorado que no está muy politizado, vamos a decirlo así, o que no está muy partidizado más que politizado. Yo pienso que hay una fuerte politización en la sociedad, pero no necesariamente es una partidización. Y me parece que la disputa que pueden dar en ese nivel, que el que Glass haya vuelto a estar en el centro de la escena política, porque de alguna manera era un olvidado el que solo el correísmo recordaba, digamos, ¿no? El que Glass vuelva, inclusive con esa furibundo reacción de la derecha, el que Glass vuelva a estar en el centro de la escena política como un representante precisamente del correísmo clásico, vamos a decirlo así, como un representante de la persecución política, como una víctima de lo que fue el gobierno de Moreno, particularmente el de Moreno, ya que Lazo estaría de algún modo desmarcándose en este momento, me parece que eso va a tener un efecto muy, muy importante para el correísmo y para el campo político que el correísmo pudiese aglutinar. Eso va a depender mucho, el correísmo ha dado muchas muestras de querer moderarse en este tiempo, de querer despolitizar y banalizar sus posiciones políticas, cosa que me parece absolutamente equivocada. El Ecuador está viviendo un momento de lo que podemos llamar política de clase muy fuerte. Al correísmo ya le ha costado anteriormente esos intentos. Parece que si logran canalizar eso con la figura de Glass, podrían tener muchas posibilidades de recuperar más de la legitimidad democrática que necesitan, ¿no? Claro. Para finalizar, una pregunta entonces en un contexto más latinoamericano, en función de que nuestra audiencia efectivamente es latinoamericana. Esta corriente que se está viviendo con un candidato duro y fuerte en Colombia, Gustavo Petro, la posibilidad de reelección de Lula en Brasil, la ganancia de Xiomara Castro en Honduras, lo que ha pasado en Chile, y ahora todo esto que está ocurriendo también con Alberto Fernández, Luis Arce y el resurgimiento de la imagen de la figura de Jorge Glass, te plantea a ti, te ponga a pensar en esa dimensión que el progresismo latinoamericano entra en un nuevo ciclo. ¿Cuál sería el reto, el desafío y los límites de este nuevo ciclo? Yo creo que sí, efectivamente se puede entrar en un nuevo ciclo. Permíteme solo una acotación, digamos, tal como están las cosas para el caso del Ecuador, Glass no podría ser candidato a 2025 porque habría que recordar que sigue teniendo ahí las causas y las condenas que le impedirían, hasta donde entiendo y hasta donde me han explicado legalmente. Pero más allá de ese detalle, sea como sea, creo que Glass podría impulsar, además estando acá, no en la lejanía como Correa, podría impulsar una candidatura suficientemente fuerte para que el correísmo pueda ganar eventualmente la elección en el 2025. Creo que ese es un escenario bastante probable. Eh, pero hablando del ciclo latinoamericano en general, creo que sí hay un ciclo que vuelve, o sea, volvemos a tener un ciclo progresista, o quizá es el mismo ciclo con un interregno, digamos, de las derechas durante unos años, además que fue poco, que costó poco. Pero me parece que en el balance general yo diría que hay que tener en cuenta que este retorno es un retorno por lo que hemos visto hasta ahora. Es un retorno moderado, moderado sobre todo en lo que tuvo el primer ciclo, que fue, el primer ciclo apuntó mucho a las peleas por la igualdad social, digamos, por la justicia social, por la justicia redistributiva, por los cambios estructurales. Este segundo ciclo, y estoy pensando sobre todo en lo que ha sido el gobierno de Fernández en Argentina y lo que empieza a ser, los visos que empieza a tener el gobierno de Boric en Chile. Este segundo ciclo ha estado más signado, moderado, es decir, se ha moderado en ese nivel, no se mete mucho con esa dimensión de la pelea política y se ha desplazado, al parecer, más bien a las luchas por la identidad, como suele llamarse, ¿no? Los derechos de todo tipo, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Le ha puesto mucho énfasis a eso y ha descuidado lo otro, me parece. Y creo que ahí es donde termina estando su límite. Creo que la Argentina es un ejemplo muy claro de eso. Yo veo muy difícil que el peronismo pueda mantenerse en el poder, por ejemplo. Es muy probable que al haber descuidado eso, con las dificultades que había, todos lo sabemos, pero al haber descuidado eso en la disputa política, me parece que hay un serio riesgo de que la derecha vuelva al poder. Habrá que ver qué pasa con Lula, habrá que ver qué pasa con Colombia, que sin duda es de los escenarios más interesantes de este nuevo ciclo. Pero me temo que el efecto moderación es inevitable, porque además hay condiciones internacionales que están favoreciendo ese efecto de moderación. Esta vuelta de la mirada que los Estados Unidos han tenido a su patio trasero a partir de la guerra en Ucrania, me parece que puede complicar las cosas como para que
haya algo más de radicalidad en las reformas estructurales y en las reivindicaciones estructurales. Creo que hay un escenario complejo también a nivel internacional. Creo que hay un escenario complejo también internamente. Las élites regionales, las derechas regionales han cobrado mucha fuerza, es decir, no quedan plenamente derrotadas cuando ganan los gobiernos de izquierdas, no es el mismo momento del ciclo anterior, en donde las derechas no terminaban de levantar cabeza para poder enfrentar a los gobiernos progresistas. Me parece que ahora son derechas que están fuertes y que pueden perder una elección, pero pueden recomponer su fuerza. Es decir, todo este escenario obliga, creo yo, a tener estrategias un tanto distintas a las que estuvieron presentes en el ciclo anterior, pero todavía es difícil ver por dónde se va. Me parece que hay un límite muy severo en eso de no abandonar, más allá de las medidas concretas que se toman o no, abandonar en la disputa política la pelea por la igualdad social y la pelea por las cuestiones estructurales. Creo que ese me parece que podría ser el principal límite. El correísmo da muestras de eso también, muy claras muestras de eso en el último tiempo. Y me parece que puede no ser la mejor estrategia para ganarle a la derecha el terreno que en cambio sí ganan ellos en ese nivel. Gracias, David. Muy importante lo que acabas de mencionar y sobre esto efectivamente todavía habrá más elementos de análisis conforme evolucionen los acontecimientos también, por ejemplo, en Colombia y en Brasil. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Orlando, igualmente. Gracias a David Chávez a propósito de lo que se vive en estos momentos en el Ecuador, un momento importante, además con muchas perspectivas y además con algunas características que hacen muy particular lo que se vive en Ecuador en estos momentos. Nos despedimos, volveremos mañana. Chao, chao.